La serie estuvo 13 años consecutivos al aire. Entonces, comenzamos con un elenco base, o sea, el primer elenco, porque pasaron como 4 o 5 elencos por el programa, pero a medida que íbamos, las historias íbamos cambiando los argumentos. Entonces, de repente también participaban personajes extras, campesinos también, que tenían que ser como el estilo del mundo Mi Recinto. Yo siempre decía, cuando nos juntábamos en la reunión creativa con el guionista, le decía que Mi Recinto debía tener un mundo, o sea, como que yo cuando era chico leí una revista que se llama Condorito, que no sé si la has leído. Condorito tiene un mundo que se llama Pelotillehue. Entonces en Pelotillehue todos tienen una forma de llamarse, o sea, hay Huevo Duro, El Compa, Cabellos de Ángel, Saco de Plomo. Entonces él tenía todo Doña Tremebunda, Yayita, entonces tenía toda esa terminología creada en este mundo que se llamaba Pelotillehue. Bueno, todavía, porque tú lees la revista y ves el mundo de Pelotillehue. Entonces, yo siempre decía, Mi Recinto debe ser algo así, como cuando yo era chico y veía Condorito, y yo veía, me fascinaba Cabellos, que se llamaba Cabellos de Ángel, y tenía el pelo medio raro, Huevo Duro, tenía la cara. Puede ser también por eso la caracterización de la comadre lengua de yoyo, por ejemplo. Exacto, entonces por eso nadie se llama Juan, Pedro, María, Joaquín, nadie, ¿me entiendes? Entonces todos son el compadre Chancho, el que come bastante, el compadre Cachudo, que era la mujer del infiel, compadre Garañón, compadre Lengüeyoyo, la chismosa, la comadre Vaca Loca. Entonces todos, la vieja Berta, entonces pero acentuamos lo de vieja porque la gente siempre dice esa vieja, no sé qué. Entonces todos los personajes tenían un nombre característico, entonces fueron naciendo. De repente, un día, el caso, por ejemplo, la Lengüeyoyo era una actriz que entró de extra, era invitada, pero no sabíamos que ella se iba a llamar Lengüeyoyo, pero cuando yo la veía, que ella tenía una forma que era muy de ella, de hablar así todo rápido, entonces un día empecé y como Garañón le dije, usted Lengüeyoyo, no sé qué, y habla, y la lengua le baila para arriba, para abajo. Entonces le pusimos Lengüeyoyo y ella fue puliendo también su personaje. Entonces así poco a poco entraba uno y de repente, por alguna razón, por conflictos personales, por conflictos profesionales o por simplemente intereses de alguno de los actores o artistas, alguien se iba. O sea, entraba uno nuevo y de repente alguien se iba, entonces empezaba a desaparecer alguno del elenco y se iba acentuando otro personaje en el elenco principal. Pero de cierta manera había como un elenco base, ¿no? Siempre la base, la principal, o sea, yo siempre decía, aquí todos pasan, pero el Garañón es el eje de la serie, o sea, el problema, la serie siempre tiene que teníamos cuidado de tener a Garañón, que era el protagonista, y siempre le creábamos sus antagonistas para mantener la estructura de conflictos, ¿no? De conflictos en la línea dramática. Entonces, lo chévere era que Garañón, como era mujeriego o reclamaba las cosas injustas, y como tenía toda esa personalidad así que le chocaba al mundo a Mi Recinto, entonces siempre podía encontrar un antagonista en algo, ¿no? Si venían los de la empresa eléctrica a cobrar, y él se enfrentaba a ellos, que cómo me vas a cobrar si yo no consumí tanto, entonces se generaba una historia. Entonces, pero de ahí él tenía su antagonista principal, que era Candelario, que era el saco de cacho, le decía, porque Garañón vivía enamorado de la Susi, que es un personaje para mí interesante de lo que ha sucedido en las comedias de la televisión ecuatoriana, porque ese personaje se volvió tan importante, pero no existe en Mi Recinto, pero no existe físicamente en la vida real. Nunca se la vio a la Susi, y en las giras, en los shows, en todas partes, me piden a la Susi, y me piden. La idea de mantenerle, aunque no estaba. Claro, pero ni siquiera, no sé, o sea, nunca la veías. Claro. Pero ella existía, o sea, la Susi existe para Garañón, él la ve, o sea, ella existe en Mi Recinto, pero el televidente no la ve. Claro.
Entonces se creó una cosa ahí que cuando yo quise meter a la Susi, busqué una actriz porque todo el mundo decía, ¿cuándo sale la Susi? ¿Cuándo sale la Susi? Yo pensaba, igual, voy al referente, yo leía muchos cómics, cuando era chico se leía bastante revistas, entonces leía cómics, leía Superman con Dorito, no sé, pues las caricaturas, Beto el Recluta, todo. Entonces yo siempre me imaginaba una voz. Entonces el día que yo decía que le pongan una voz a esto, y creo que con Dorito una vez salió un piloto en Latinoamérica, le pusieron una voz y nadie le gustó. O sea, nadie dijo, no, feo esa voz de Condorito. Entonces, ¿qué sucede? Que eso creo que me quedó a mí bailando ahí en algún rincón de mi cerebro, que cuando vino la Susi, yo decía, si hago la Susi, la gente, cada uno se imagina un tipo de mujer, pero yo preguntaba, ¿cómo te imaginas la Susi? Un mujerón así, o sea, uno la imaginaba morena, otros rubia, otros... Entonces me dije, no puedo poner a alguien, porque si pongo a una persona a hacer la Susi, va a haber una decepción de quién se la imagina y hasta cómo habla y todo. Entonces me quedé con la imaginación nomás. Entonces es el personaje, digamos, que está en la imaginación del público, pero no en la de Garañón, porque ella sí existe, o sea, ella sí es humana dentro de mi recinto.